Muchas gracias, Andrés. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Felipe González, soy guía instructor de alta montaña y soy socio del DAP hace varios años ya. Eh, He tenido la oportunidad de conocer y de generar un nexo con la gente antigua o con los montañistas que ya han tenido eh, una carrera prolífera en décadas anteriores. Y bueno, esta saga de Génesis de la escalada apareció en la revista Escalando hace ya casi 15 años y he tenido la oportunidad de en ciertos cumpleaños de don Joseph Ambrose o en algunas particularidades de, no sé, algunas reuniones de montañistas, de juntarnos, de conocer montañistas que han tenido importancia en nuestro país y en este momento lo he querido compartir con todos ustedes, así que espero que les guste esta presentación. Comenzamos. Bueno, esto es un texto que plagié, digamos, de una presentación que hizo don Osvaldo hace algún tiempo en la rama de la Chile, ¿ya? Y si lo pueden leer ustedes mismos, hace mención a lo que es el montañismo al día de hoy, lo que es el montañismo en los Himalayas y lo que es la exploración y los nuevos desafíos. Por tanto, hace o deja planteada el mismo Evelio Echeverría, deja planteada esta aseveración acerca eh, de realmente son envidiados los andinistas chilenos por su realización y eso es porque a diferencia de otros continentes hemos tenido la experiencia de partir un poquito desplazados o desfasados con el alpinismo que se ha desarrollado en Europa o en otros continentes y hemos tenido la oportunidad, el mismo don Osvaldo que está acompañándonos el día de hoy, hacer ascensiones sumamente importantes y que hasta el día de hoy tienen una importancia realmente conmovedora, como es la ascensión a la Torre de Cochrane y la ascensión que hicieron a la cuerno principal del Paine. Son montañas que no solamente se subieron porque estaban acá en Chile, sino que se subieron porque había una experiencia que los europeos o que los escaladores no lo tenían, ¿ya? Entonces, espero que hayan podido leer este pequeño texto introductorio y comenzamos. Bueno, a mi opinión en particular y a algún texto que he podido leer y alguna información que voy a rescatar, la escalada en nuestro país nace el año 45. Nace con la escalada de la pared sur, ya esta pared que es una pared se escaló por Ludwig Kral y Eberhard Meyer, presenta una dificultad en la cual requiere técnicas de escalada en hielo y escalada en roca. Entonces ya entendemos que en los años 40 ya existía esta disciplina y ya el deporte es ascender caminando por las rutas normales comienza a tomar otra connotación. Si bien en Europa o en otros países ya estaba bastante más desarrollado, en los años 40 ya se empieza a ver ese deseo por hacer las cosas y no solamente por el anhelo de la cumbre, sino más bien por el itinerario, por cómo llegar a la cima. Y eso, si vemos, esta es la pared del San Francisco el día de hoy. Hacemos una comparativa de lo que teníamos el día de ayer, hace 60 y 80 años atrás, y lo que nos encontramos hoy. Por tanto, una de las cosas que ya me gustaría compartir con las nuevas generaciones es que eh, las montañas han ido cambiando, ¿ya? La pared sur del San Francisco, si bien en el año 45 era todo un desafío, hasta los años 70 tenía varias repeticiones y era una vara con la cual se podían medir los montañistas en ese tiempo. Hoy en día una pared que está provista de roca bastante pobre, muy carente de hielo y ya no forma parte de un desafío porque el desafío acá, más que realizar la escalada o la ascensión,
es sobrevivir a una roca que está totalmente meteorizada, una calidad de roca bastante pobre, y no es aconsejable, a mi opinión, realizar esta escalada. ¿Ya? Yo quería leer un texto para contextualizar un poco que escribió justamente Louis Kral, y que dice un mensaje después de subir en la pared sur de San Francisco. Dice: el comienzo de una nueva modalidad en el andinismo chileno, ascender un cerro por su lado más difícil, tratando de abolir el concepto clásico del andinismo que, por mucho que se diga en contra, en el fondo no es otra cosa que cargar un bulto y echar a andar. Es bastante pragmático, un poquito hasta quizás mala onda con el andinismo clásico, pero sí deja bien en claro de que están haciendo un nuevo deporte, están haciendo la escalada de la mano del montañismo. Ya que tenemos una fotografía de Eberhard Meyer, ya una persona que, si ustedes pueden navegar en la página del club, hay muchas ascensiones que están descritas por textos que se han podido subir en la página, así que es una persona que tiene un amplio prontuario, ¿cierto?, de origen alemán, radicado en Chile, como varios de los que en los años 40 empezaron a realizar este montañismo de carácter técnico. Acá tenemos a Ludwig Kral, o Luis Kral, también que se chilenizó bastante durante su estadía en Chile, piloteando, no piloteando, pero sí sobrevolando una de las montañas que por años le quitó el sueño. ¿Ya? Están haciendo aquí la preparación de vuelo para poder realizar y acercarse a lo que era la ascensión del Cerro Castillo de los Valdés, ya del Cajón del Maipo, uno de los centinelas, borde fronterizo con Argentina, ¿cierto? Una montaña que fue subida en el año 53, ¿ya? Y que tuve la oportunidad junto a Darío Arancibia y Ralph Jaiser de hacer el segundo ascensión después de 56 años. Por tanto, existe cierta conexión con estas montañas, con las personas que han realizado esta escalada, y con Sergio Guzmán, que en paz descanse, tuve la oportunidad de rescatar su fotografía. Ya esto no es una cosa tan mera, sino que requiere de ganarse la confianza. Ya yo al mismo Osvaldo que nos está mirando también acá en esta presentación, tuve la oportunidad de conocerlo caminando camino a Torrecilla, y de ahí conversando, y la verdad que se hace muy singular esto de que, a pesar de que hay una brecha de edad, uno se pueda poner al mismo nivel de otro compañero de montaña y conversar y hablar de montaña, hablar de escalada, hablar de sueños, hablar de exploración, hablar de objetivos. Entonces eso es lo que yo he tenido la oportunidad de vivir en el club, y con varias personas. Estas son fotografías que don Sergio Guzmán me pasó, junto a don Enrique Schneider, que también tuvo una larga tarea de digitalización por varios años. Ya el Cerro Castillo de los Valdés, una montaña que es de muy mala calidad de roca, y la cual pudimos hacer una variante hace algunos años atrás, y hasta el momento no ha tenido una siguiente repetición. Estos son los 4 personajes de la epopeya de aquel tiempo. ¿Ya? Tenemos a Sergio Guzmán, Ernesto Hoffmann, Eduardo Meyer y Ludwig Kral. ¿Ya? Ya se va renovando un poquito, ¿cierto? En un comienzo, en los años 45, estaba Ludwig Kral y estaba Meyer. Hay un alcance de apellido, no es el mismo Meyer, se escribe distinto, es otro personaje, pero sí vemos que es el grupo del DAP, el grupo de montañistas que en aquellos tiempos, en los años 40 y 50, eran los únicos que practicaban estas técnicas, y al parecer las guardaban bastante celosas. Este Sergio Guzmán, en uno de sus entrenamientos en el Alfalfal, ya así como el día de hoy, nosotros también nos entrenamos en el Alfalfal para practicar algunos objetivos mayores, como lo es, no sé, montañas graníticas como Torres del Paine, Chaltén,
o no sé, las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de ir a las Torres Trango, este era su patio de juego y aquí entrenaban, y sin embargo era una parte, algo muy singular, porque ya en aquel entonces se estaba viendo el entrenamiento de escalada como algo particular para realizar ascensiones técnicas, ¿ya? Incluso, acá podemos ver cómo practican. Eh, Tuve la oportunidad de ver algunas fotografías de una fábrica, me parece que era de Louis Kral, que trabajaba en la encina en Macul, una fábrica, y ellos practicaban y hacían lo que hoy día podría llamarse la escalada indoor. Practicaban la escalada en muros, en ciertos muros, chimeneas, y ya realizaban la técnica de la escalada, y en el entrenamiento había un entrenamiento de por medio para superar los objetivos de montaña que se estaban planteando. Aquí vemos cómo practican, ¿cierto? Con un equipo bastante rudimentario. Muchos de estos equipos eran hechos por ellos mismos, eran forjados eh, por sus propios escaladores, ellos mismos hacían sus cosas porque el equipamiento siempre era más bien escaso, ¿ya? Aquí vemos cómo la roca del Cerro Castillo es un enjambre de distintas formaciones geológicas que hacen de que sea un laberinto navegar en estas montañas, ¿ya? Cuando tuve la oportunidad de conversar con Sergio, ellos muy bien denominaban como la mano que ataja una sección de que era muy difícil de sortear. Y nosotros, 56 años después de la primera ascensión, logramos pasar en una segunda instancia. En la primera instancia nos demoramos en pasar, y claro, eso son lo que de alguna manera deja una enseñanza. O sea, estos personajes de aquel entonces fueron 2 veces a rebotar al cerro, sobrevolaron en avioneta, y en una tercera oportunidad, con 21 animales de carguero, lograron llegar y ascender la montaña. Toda una epopeya para la época. Aquí tenemos al mismo Sergio Guzmán haciendo pasos de estribo, probablemente con toda la técnica y con todos los materiales que tenían disponibles en ese tiempo. Recordemos que todavía no existía el arnés, no habían cascos, zapatillas de escalada tampoco existían, los mosquetones eran más bien de fierro. Esta es la escala en la punta somital del Cerro Castillo, ¿ya? Como anécdota también les puedo contar de que Sergio Guzmán tuvo la oportunidad de hablar con Jürgen Strauss, quien es un alemán que hace varios años atrás, incluso en algunos reportajes de la revista andina del club, relataba acerca de ascensiones en solitario a la pared sur de la Concagua, a ver, y él también aseveraba de que había subido el castillo en solitario. Y acá quiero rescatar algo que me dijo don Sergio. Don Sergio me dijo, mira, yo llegué y le mostré una foto de cualquier otro cerro y le dije, este es el cerro, ¿cierto? Y lo hice caer, me dijo. No, y me dijo, no, yo no le creo. Yo, la verdad, que habiendo escalado el Cerro Castillo, dudo que exista una persona con tanta suerte para poder escalarlo en solitario, porque al tener esa roca tan mala, tan meteorizada, realmente es muy difícil despeñarse en cualquiera de sus laderas. Hace algunos años también tuve la oportunidad de visitar el volcán prohibido, el volcán Maipo, y desde el volcán Maipo se puede apreciar la pared sur del Cerro Castillo, y realmente la pared sur del Cerro Castillo es temible. O sea, se ve una pared entre vertical a desplomada. Por tanto, dudo que alguien pueda subir menos en solitario por ahí, pero como siempre el montañismo nos deja la duda a la exploración y al límite, ¿cierto? Eso es lo que realmente es el montañismo y lo que quería mostrar en esta presentación. Esta es la cima del Cerro Castillo de región metropolitana, ¿ya? Bueno, así como otra anécdota, cuando nosotros pudimos subir y llegar a la cima después de 56 años, llevamos todos los dispositivos modernos, Friends, Camelot, teléfono satelital, y la cosa es que fue muy emotivo y singular, porque cuando llegamos arriba nos agarró una tormenta eléctrica bien cotota,
y realmente como sentíamos la estática en nuestro pelo y nos picaba la cabeza y los rayos caían por ahí cerca, nadie llamó por teléfono, nadie se acordó del teléfono, lo único que hicimos fue sacarnos un par de fotos y salir corriendo. Por tanto, la tecnología en ese momento no nos sirvió de mucho. Terminamos rapeleando de noche toda la noche, con una noche con nevada muy fría, y de hecho esa fue la tormenta que dejó sin vida al guía argentino en el Aconcagua. Ya no sé si se recuerdan, hace unos años fue todo una polémica porque se veían los rescatistas tratando de jalarlo, tirarlo y todo. Entonces esa colita de esa tormenta fue la que nosotros nos agarró en esa ocasión, y la verdad que lo pasamos bastante mal. Bueno, continuamos con esta misma generación, ya se van al Paine Grande, esto es el año 56, si mal no me equivoco, donde se van al Paine Grande, ya Ricardo Payá, va Luis Kral, va Sergio Kuzman, ¿cierto? Van varias personas que a nivel de una expedición grande y federativa en la cual logran ascender dos de sus cumbres secundarias, y es toda una epopeya, ¿ya? Que pude rescatar de internet una foto de la Punta Bariloche. Anteriormente, unos años antes, había habido un accidente bien importante, así que es en honor a la gente que falleció del Club Andino Bariloche, denominan Punta Bariloche una de sus cumbres secundarias. Ya una montaña, no sé, el Paine Grande es la montaña más grande de la cordillera del Paine, y ya en aquel entonces, con los materiales que ustedes pueden ver, lograron hacer esta ascensión. Pasan los 50, pasan los 40, pasan los 50, y la generación de escaladores de DAP empieza a tener un poco de recambio, ¿ya? Y acá tenemos una imagen de a lo que a mi parecer es una de los personajes más icónicos que tenemos en la escalada en Chile, ¿ya? He tenido la oportunidad de conversar con varios de sus cordadas, como Juanito Tangol, que también nos dejó hace varios años. Y sin duda creo que César Vázquez, que es la persona que está a mano derecha, me parece que el que de Willy Silva, para las personas que lo conocieron del cuerpo socorrandino, era la persona con más habilidad probablemente para la escalada en aquel entonces, ¿ya? Muchos de sus compañeros de cuerda decían de que cuando ya nadie podía pasar, llamaban al chico Vázquez, ¿ya? He tenido la oportunidad de escalar con su hijo, con Mauro, y la verdad es que sin tener una continuidad, después de 15, 10 años sin escalar, el tipo sigue escalando sin conce. Entonces yo creo que hay un fenotipo especial y una cosa también muy especial en los Vázquez, que no conocen el miedo, no tienen temor, lo cual es bueno y es malo. Por tanto, no sé si alguno lo sabe, César Vázquez con Juan Tangol subieron la pared sur del Morao en el año 61, y no a la primera vez, sino que a la segunda vez. César tuvo un vuelo de alrededor de 20 metros, amarrado a la cintura, perdiendo la mochila, y por tal eso lo hizo que tuviera que retirarse. Y a la par de semanas ya estaban de regreso, ¿ya? Pero en un comienzo fueron tres, en una segunda instancia solamente Juanito fue el cabeza dura, como por ahí también le llamaban el cabeza palo tangol, ¿ya? Esto producto de que entiendo de que por ahí y Juanito se enojaría que contara esta historia, pero la vamos a contar ya que no está. Se pegó un vuelo tremendo en el Cerro La Campana, cayó de cabeza después de como 15 metros. Llega César a buscarlo y se pone a llorar al lado. No se movía Juan. Y en eso que después de un rato creo que empieza a reírse así como se estaba haciendo el muerto Juan. Pues. Tenía ese humor característico de aquellos tiempos, y por eso quedó con el apelativo del KS Palo, ¿ya? Esta es la pared sur del Morao, hace ya varios años, una fotografía más antigua, o sea, no es tan reciente.
toda una leyenda, todo un mito que la verdad es que cuando una persona va y lo logra hacer, ya los que lo conocen dicen, no, si él pudo, yo puedo. Pero derrumbar el mito es lo difícil. Ir ahí y enfrentarse a eso, o sea, estuve rememorando algunos apuntes que tuve la oportunidad de la primera génesis de la escalada que hice al entrevistar a Juan Tangol, y ellos hicieron 14 rapeles de la pared. Hasta el momento entiendo que han sido los únicos que han rapeleado la pared en íntegra desde arriba hacia abajo. Ya, 14 rapeles con una cuerda de manila de 100 metros, una cuerda especial que tenían en aquel entonces. Entonces podemos ver de que son desafíos y esto finalmente el montañismo. Esta es una fotografía de Juanito Tangol en el Cerro Pollera, en una de las fotografías que Enrique Schneider nos compartió de esa ascensión del año 50 y algo. Ya Juan también era muy asiduo a la fotografía. Él, de alguna manera, Juan Tangol, mi tío, putativo como él me decía, fue una persona que él se contactó conmigo y de alguna manera porque me quería felicitar por haber subido la montaña en la Sur del Morao, y realmente ese nexo de esa transgeneración de alguna manera me hizo seguir teniendo hambre de conocer a más personas o conocer más a estos pioneros que podían darnos lecciones, que nos podían dar enseñanza. Así que un gran abrazo al cielo ahí a mi tío Juan, el Chico Vázquez, ¿ya? Dentro de las anécdotas que he escuchado de su amigo, entiendo de que fue la primera persona en Chile de que en el carnet de identidad decía profesión andinista, ¿ya? César Vázquez falleció en un accidente de helicóptero trabajando para la DGA. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en el accidente parece que todos fallecieron instantáneamente, menos César. Y eso tiene que ver y tiene que hace referencia a lo que es un poco el espíritu de sobrevivencia que tenía él, ¿ya? Que probablemente no todos los montañistas lo tienen tan exacerbado, o sea, el instinto de sobrevivencia era realmente elevado, o sea, para pegarse un vuelo 20 metros amarrado a la cintura y que no te pase nada, hay que tener habilidad, hay que tener unos reflejos un poquito fuera de lo común. Esta fotografía es de Lo Valdés, como un fin de semana cualquiera, pero de los amigazos de los años 60. Tenemos a Willy Silva a la izquierda, César Vázquez lo sigue con el cigarro en la mano, tenemos a Joseph Ambrus y tenemos a Adolfo App, dentro de los que recuerdo acá. A ver, los demás no me recuerdo los nombres, pero acá vemos cómo es. Esto es una reunión en La Valdés, después de escalar varios grupos se juntaban. Una de las cosas anecdóticas y bonitas era que se llegaba o bien en tren o se llevaba en camión, pero no era tan individual el montañismo como lo es el día de hoy, que cada uno va en su vehículo. Entonces eran clubes completos o varios clubes, asociaciones de clubes que se dirigían a la montaña. Acá podemos ver uno de los álbumes de Joseph Ambrus que compartió conmigo en algún momento y podemos ver cuáles eran las montañas que tenían en su radar. Tenemos la pared sur de la Arena arriba, tenemos el mismo Arenas pero por la cara sur-oeste a la derecha, tenemos el Cerro Morado, ¿cierto? El Cerro Catedral. Todas montañas que a simple vista no son de caminata, ¿ya? Son de escalada. Ya tenemos al Rucio Ambrus, también conocido por ahí como el Cuesco, y a Miguel Gómez, quien fue un extranjero, un español, que tuvo una participación importante también en la ascensión del cerro, en la sur de la Arena y en varias montañitas más. Una persona que hace algunos años también falleció y que fue ampliamente reconocido en España como guía instructor de ese país. Aquí tenemos la pared sur de la Arena en año 62, ¿ya? Una pared que se subía con 2, 3 vivac en aquel entonces. Luego los montañistas en los 80
Gino Casasa y otros, Dagoberto Delgado, ya lo subían con un bivac. Después ya posterior a los años 80 hubieran ascensiones por el día, y ahora en la actualidad tenemos ascensiones por horas. Entonces, eso es lo que es la evolución un poco de lo que es el montañismo técnico, ¿ya? Eh, Hay rutas en invierno, hay rutas en verano, hay rutas por la cara oeste, hay, se ha hecho prácticamente todo, y esto tiene que ver porque el Cerro Arena es muy atractivo y está muy cercano, está muy a la mano, lo cual lo hace bueno, lo hace cercano para el montañismo, para la escalada, pero a la vez también lo hace peligroso, ¿ya? Tiene varias ascensiones con accidentes, y con accidentes mortales, como el de Germán Machón, que fue un prolífico escalador en los 80, que también descendiendo de un clavo de roca se despeñó pared abajo. En los últimos años también hubo otro accidente mortal, y les dejo también la tarea de que en el fondo la roca y mucho de lo que ha ocurrido en la montaña, en Cordillera Central, la roca siempre ha sido mala. O sea, en 60 años geológicamente la roca no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es la cantidad de nieve y hielo. Por tanto, ese material, esa aleación de materialidades, lo que hace es fijar un poco el material, o sea, fijar un poco la roca por medio de nieve, por medio de barro. Ya cuando está demasiado seco, o corre demasiada agua, o hace demasiado calor, los desprendimientos son mayores. Por tanto, si todas estas montañas comúnmente se subían en enero, febrero, hoy en día la fecha para poder hacer alta montaña, yo diría con escalada en los Andes centrales, está en el orden del noviembre, diciembre, ¿ya? Siempre de la mano de un reporte exhaustivo donde la isoterma sea baja, ¿ya? Porque estas montañas son muy peligrosas. Una de las condiciones que en conversaciones con don Osvaldo pudimos sacar conclusiones, digamos, de por qué ellos pudieron subir el cuerno principal del Paine y otras expediciones como los italianos, sudafricanos, ingleses no pudieron, era porque el entrenamiento de los chilenos desde los años 40 ha sido en roca mala. Lo que más tenemos es andesita, lo que más tenemos es una roca descompuesta, meteorizada, eh, muy fragmentada, y una cordillera muy nueva que todavía tiene tierra, tiene matorrales, tiene un montón de elementos que hace que la roca no sea de fiar. Ya muchas de las rocas que uno puede tomar en la pared sur de la Arena o la pared sur del Morado, las tomas, los agarres son hacia adentro. Uno lo toma, si lo jala hacia afuera se lo lleva, se lo manda al compañero. Entonces, la escalada aquí, el volumen, por ahí leí un libro de Wojtek Kurtika hace un tiempo, habla del músculo del bolo, dice. El bolo no sirve de nada, el músculo, el escalar y desintegrar un agarre con una pinza, acá no sirve de nada, sirve escalar muy delicadamente, sirve ver la geometría que tiene la roca, ¿ya? Bueno, estábamos en los años 61, 62, para el sur del Morado, de la Arena, y acá nos encontramos con una fotografía de los años 66, por ahí, 64 probablemente, si Osvaldo me corrige. Eh, Tenemos a Catrón, en la izquierda tenemos a don Osvaldo Latorre, el más alto, Flaco Latorre, y a la derecha, completamente a la derecha, está Gastón Oyarzún, y le sigue a la izquierda Erling Villalobos. Entonces, esta ya es una casta de montañistas de la Universidad de Chile, todos formados principalmente por Eduardo García, y luego toma un poquito el rol de como monitor secundario, como instructor también, el Joseph Ambrus. Entonces, esta era la manera de llegar. En el bucecito, este bus venía en el riel del tren, y así se hacían las ascensiones en aquel entonces. Práctica
ya vemos prácticas comunes en San Gabriel, vemos prácticas comunes en Piedra Rommel, donde se practica la escalada como una disciplina ya de entrenamiento para realizar la escalada, ¿ya? Por tanto, ya el deporte de la escalada está tomando matices como un deporte independiente. Entiendo que es Mario Alfaro. Este es un negativo de Gastón Oyarzún, haciendo práctica en los espolones de San Gabriel. Entonces, vemos que ya existe en los años 60 un entendimiento, y ya desde los 40 ya se ve esta idea de que hay que entrenar, hay que ponerse fuerte, hay que desarrollar la escalada en roca, la escalada en hielo, distintos medios para poder tener éxito en estos nuevos desafíos. Acá tenemos al Flaco Latorre, también muerto la risa, escalando y compartiendo con sus compañeros. Vemos que no hay un arnés, ¿cierto? Tiene el martillo en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, todo era mucho más artesanal, todo era mucho más de la mano de lo artesanal, ¿cierto? De confeccionar pantalones con un bolsillo para porta martillo, confeccionar un pantalón con refuerzos para poder rapelear pasando la cuerda por entre medio de las piernas. Entonces era toda una época de hacer y de inventar mucho. Y bueno, acá ya vemos algunos desafíos que se empiezan a plantear, como la Punta Sansi, ¿cierto? Ya son estribaciones del Cerro Catedral, al igual que la placa verde, placa roja. Y vemos lo que es el material de escalada de aquel entonces. Esto entiendo que el material que ocupó Osvaldo y Joseph para ir a los primeros intentos a la Punta Sansi. Ya vemos distintos tipos de estacas de madera, distintos tipos de clavos, mosquetones, anafres, ciertos cascos que entiendo que la única manera de conseguir algunos cascos de relativa confianza era ir a los militares a San Bernardo. Entonces, por eso eran todo el equipo sumamente rudimentario. Son escaladas que estaban realizando ahí en la Punta Sansi por ahí por el año 65, ¿ya? Entiendo que fueron solamente una vez Ambrose con Joseph con Osvaldo y que después no lograron coincidir, regresar. Ahora sí había una ascensión en solitario de César Vázquez con anterioridad, en la cual entiendo que más o menos llegaron al mismo punto. Si mal no recuerdo, me decían de que esta línea de ascensión está bastante más a la derecha de la directísima, como por donde está la ira de Torres en la actualidad, por lo que me menciona Joseph, que hasta el día de hoy es muy aplicado y siempre estamos en contacto y le gusta participar en las rutas nuevas o en las cosas que se están actualizando. Esta fotografía la sacó don Osvaldo, que está acá presente, es una fotografía de don Joseph Ambrose, en la cual muestra un poco cómo se enfrentaban a la roca en ese momento. ¿Ya? Esta fotografía fue parte de lo que fue el libro Chile Andinista y su historia, y lamentablemente en las ediciones posteriores la editorial perdió la foto. Por tanto, en los libros de Chile Andinista y su historia, que ya no aparece esta foto, pero es una foto que de alguna manera dice mucho. Dice mucho de cómo eran la de aquel entonces. Estábamos en el año 65 y ya nos saltamos al año 66. Este es ¿cierto? La pared sur del Mesón Alto, y viene a ser lo que es la última gran pared de Joseph, ¿ya? Pero viene a ser lo que es la primera gran pared probablemente de Gastón Oyarzún. Entonces acá se puede ver cómo hay una suerte de posta, cómo se entrega la jineta a las futuras generaciones. Joseph, ya como un geólogo, se dedica a formar parte de distintos trabajos en lo que es minería, en lo que es geología, y también un poco
lo que he logrado determinar o concluir es que era muy común que el montañista en aquel entonces solamente hiciera montaña mientras estaba en la universidad, dentro de lo que era la juventud de adolescente, universitario, y luego por un poco los tiempos y como me lo han planteado varios de estos próceres, había que trabajar, no había otra opción, había que mantener la familia, no había otra opción que de seguir teniendo una vida ligada a la montaña. Por tanto, hace más singular aún que en periodos de 5 años, en periodos de 10 años, hayan logrado hacer tantas cosas y hayan logrado tener un nivel tan alto y una visión tan grande para poder hacer esta epopeya. Esta es una de las fotografías originales del mesón alto de Joseph Ambrose. Este es el Joseph de los años 60, escalando con zapatos y con clavos, haciendo... Y acá tenemos otra fotografía del Flaco Latorre. Perdón. Acá tenemos otra foto del Flaco Latorre. Ya, seguimos la posta con Don Osvaldo. Año 69. No sé si alguien puede relatar o puede evidenciar dónde será eso, por el cerro que está al fondo. Ya, esto es la pared sur del San Gabriel, año 69, abriendo la ruta Colombianos, que hoy en día se conoce como Colombianos. Y esto tiene un poco que ver o tiene un llamado para los futuros historiadores y historiadores de montaña que tienen que seguir la posta de don Evelio Echeverría. Esto es porque no quedó documentado o no quedó suficientemente escrito, ¿ya? Por tanto, Colombiano nace en los años 80, o sea, después de prácticamente 12 años, 11 años más o menos, se viene a realizar una ascensión. Por lo que comentábamos con don Osvaldo, que acá tiramos una línea así más o menos aleatoria, gran parte de la ruta colombiano era la ruta que hace don Osvaldo Latorre con Erling Villalobos y varias cordadas más, ¿ya? Me comentaba de que habían partido otros de sus compañeros hacia el sur y él se quedó por trabajo acá en la zona centro y se siguió buscando nuevos objetivos. Uno de estos objetivos era la pared sur del San Gabriel. Entonces ya sabemos que la ruta conocida como Colombiano debiese ser la ruta chilena. Lo mismo el campamento italiano de Torres del Paine, ya les voy a comentar cómo debiese ser el nombre. Bueno, acá tenemos dos líneas. La línea roja, esto es una foto aérea de Torrecilla que la tengo hace muchos años. La línea roja es la línea original, la ruta original de Torrecillas del Manzano, que se establece por ahí por el año 67, ¿ya? Pero, hablando con Joseph, me mencionaba de que la línea azul, más o menos, por ahí, por donde está la primera ruta de derecha a izquierda, una ruta que en teoría, entre comillas, digamos, abrió Andrea Cáceres con Oscar Marín. Me parece que la línea, realmente la línea original que abrió Joseph Ambrose, un poco antes del 67, debe haber sido entre el 61, 64. Por tanto, esto también es un llamado a las nuevas generaciones a considerar de que abrir hoy en día es bien difícil si es que son las montañas o son las paredes que tenemos al lado. Hace poquito tiempo atrás vi una fotografía de una publicación de alguien que decía de que habían estado abriendo en la pared sur del San Gabriel y habían encontrado unos clavos. Eso no es abrir, eso es pasar por un lugar donde ya había gente, ya pasó gente. Por tanto, más que un premio o más que una ascensión con mérito, se está mandando un condoro, está mandando un error de estar equipando algo que ya está equipado. El tema es que, claro, en esos años, por lo que me relataban, era tan escaso el equipo que muchas veces escalaban y desescalaban y limpiaban todo, por eso que no se encontraba nada. Era una escalada bastante limpia. Esta es la pared
sur del Casepiedra, ¿ya? Una montaña que, según los relatos de Osvaldo, fue una de las ascensiones más duras que hicieron y que de alguna manera les dio el puntapié para formar al grupo de alta montaña, ¿ya? Si bien la ruta que va por la arista izquierda era la ruta que había abierto Eduardo García, quien era su profesor, su instructor en la Universidad de Chile. Él les planteaba objetivos y con Gastón lograron hacer estas otras dos líneas que hasta el día de hoy son objetivos importantes, o sea, tienen un carácter y es una montaña que está más o menos cercana y que afortunadamente todavía se puede acceder. Así que los dejamos ahí invitados a que vayan a participar a alguna de esas rutitas. Seguimos de mano de las cosas que hizo Don Osvaldo. Acá tenemos el Cerro Castillo, una foto que saqué de internet. No encontré fotografías mías recientes, así que una fotografía del Cerro Castillo, en el cual años 66 me parece que fueron, claro, años 66, con Antonio Marcel, Gastón Ayersun y Raúl Aguilera, lograron hacer la primera ascensión. Esta es una de las que aparecía en el galardón que hablaba en un comienzo, una gran ascensión que hasta el día de hoy, para los coyhaiquinos y aiceninos, es una de las montañas que se consagra, ¿ya? Hace poco tiempo atrás, un español radicado en Cerro Castillo tuvo la brillante idea de colocar unas chapas en unas partes que él optaba porque eran expuestas. Una de las conversaciones que tuvimos con Osvaldo me dice, no, pues si lo subimos nosotros en el año 66, ¿cómo no lo van a poder subir ahora? Y es la lógica, o sea, la exploración, si no tiene las condiciones, devuélvete y regresa cuando las tenga o no regreses, no sé. Pero basta de acercar las condiciones a nuestra realidad. Eso no es el montañismo real. Esta es una fotografía que sacada del Paine Grande, pero estamos mostrando el próximo objetivo que vamos a relatar, el cuerno principal del Paine. Yo creo que es una ascensión icónica de chilenos, porque, como les decía, no solamente no es que estén en el patio de la casa, sino que en esos tiempos, y según lo que conversaba con Osvaldo y otras personas como Erling, era muy complicado viajar en aquel entonces. O sea, todas las expediciones que podían hacer era por medio de vuelos FACH, era por medio de conseguirse alojamiento en escuela, y el gran crack o el gran precursor aquí era Eduardo García, ¿ya? Eduardo García fue un gran montañista, un gran formador de montañistas y además era un gran armador de expediciones, por lo que me decían estas personas. Así que no está más que ganado el honor de tener un refugio en Campo de Hielos con el nombre de Eduardo García. Estas son fotografías originales de lo que es la parte granítica, la parte baja del cuerno principal del Paine, y lo que son escaladas en la parte, en el esquisto sedimentario, que es la gorra superior de la montaña. Ya una de las cosas que nos comentaban era justamente eso, que no había ningún inconveniente, todas las expediciones que habían hecho intentos no tenían ningún problema en escalar el granito, y una vez que llegaban a la parte superior, enfrentaban directamente hacia arriba y se encontraban con secciones verticales, desplomadas, techo, y sin fisura alguna, por tanto, iban para abajo. Entonces, yo lo que quiero recalcar acá es que la escuela de montaña y de escalada chilena es de roca mala. Aprendimos a escalar en esta roca y eso nos ha traído ventaja y desventaja, ¿ya? Desventaja digo porque muchas veces uno, por ganas de abrir o hacer algo nuevo o generar alguna escuela de escalada nueva, estira un poquito más el chicle de lo necesario, ¿ya? Pero nos ha dado una gran escuela
gracias a eso se pudieron hacer estas ascensiones. Ahí vemos una fotografía más o menos cercana de Eduardo García, y entiendo que el de rojo es Gastón Oyarzún, que según el propio relato de Osvaldo, logró superar el paso más complicado y ya en medio de la tarde, lograron 6, 7 de la tarde, lograron llegar a la cima del cuerno principal del Paine, con el asedio de expediciones italianas, inglesas que estaban subiendo montañas por ahí cerca. Entonces, era realmente, y de hecho, por ahí me comentaba Osvaldo por qué era el campamento italiano, si ellos habían llegado mucho antes. Entonces, eso ocurrió en el Cerro Castillo de Aysén, ¿cierto? Tenemos el campamento neozelandés, que debiese haber sido el campamento chileno, ocurrió en Torres del Paine. Entonces creo que eh, tenemos personajes del montañismo de sobra para reformular y recobrar nuestros nombres, los nombres que realmente debiesen ser, ¿ya? Así que para que lo sepan, neozelandés debiese ser chileno y campamento italiano en Torre del Paine también. Ahí vemos cómo enfrentan la escalada y cómo logran llegar a la cima del cuerno principal del Paine ya en un clima no tan benigno y con la noche pronta a llegar, ¿ya? Para las personas que no conocen esta montaña, gran parte tiene alrededor de 1500 metros de nivel desde el campamento italiano y tiene grandes rampas de granito muy lavadas. Por tanto, el clima en esta montaña es preponderante, porque si bien se puede subir rápidamente por algunas planchas, por algunas pendientes que son bien positivas, el tema cuando cae precipitación y cuando se pone toda la adherencia cambia, se hace sumamente peligrosa y muy poco probable de poder rapelear tanta extensión. O sea, es una montaña que se escala mucho sin cuerda y por la magnitud de la pared se debe hacer así para hacerlo rápido. Quise adjuntar el topo original de Don Osvaldo, que bueno, eso también quería agregar. Esta ha sido como la Biblia de cual he podido levantar gran parte de información, y también los anuarios de la Federación de Andinismo. Por tanto, las personas que tengan acceso a biblioteca de montaña en la Federación de Andinismo, en el Club Alemán, hay un material invaluable que es bueno leer, aprovechar y ojalá transmitir. Esta es una fotografía que me envió el Rolo Garigotti para preguntar la ruta original por dónde iba. Él había trazado una línea azul más o menos y yo le mandé una línea roja que es similar a la que está en el topo original de Osvaldo. Bueno, de ahí pasa el tiempo, pasan los años 60, llegan los 70 y el año 73 ha sido un poco caótica para el montañismo. Se cortan muchas cosas como los viajes, eh, y bueno, hay una década completa de que se torna, por decirlo menos, desierta en lo que son ascensiones de interés de calidad, ¿ya? Pero en los años 80 aparece Gino Casasa, aparece Alejandro Izquierdo, montañistas de los años 80 que empiezan a desarrollar nuevas cosas como la pared sur del Alto Los Leones, ¿cierto? Y empiezan a generar escalada un poquito más técnica. Y según lo que tuve oportunidad de conversar con Francisco Arias, quien también lamentablemente nos dejó este año de pandemia, me comentaba que una de las cosas que fue muy interesante fue que los padres de Gino Casasa, que también eran montañistas, empezaron a hacer pequeñas importaciones de material de escalada. Y eso era algo preponderante en aquel tiempo para poder seguir avanzando en ascensiones técnicas. ¿Mm? Gino, dentro de las cosas que puedo relatar, que hizo muchas cosas,
en los años 80, cuando fue la expedición del Everest, la primera ascensión la primera expedición chilena al Everest. Él pudo subir una montaña de 7.000 metros en solitario, ¿ya? Y esto, quiero ser bien pragmático, me ha dado la impresión de que la Federación de Andinismo, a través del tiempo, siempre castigó a los escaladores, ¿ya? Por bien, por envidia, o por bien porque no era algo desconocido, pero Gino Casasa fue sancionado en su momento por hacer esta ascensión en solitario, la cual fue la primera en solitario y la segunda ascensión absoluta del Chancé. Por tanto, creo de que es justo reconocer a estas personas que han sido de alguna manera eh, mal mirados o castigados por las instituciones, las cuales no estaban preparados todavía seguramente para entender este tipo de ascensiones. O sea, lo mismo comentaba Joseph Ambrose cuando él subió la pared sur del Mesón Alto. Él intentó que le facilitaron el martillo piolet que existía, uno de los pocos que existían en Chile en la federación. No se lo quisieron prestar. Opa, no se lo quisieron prestar exclusivamente porque era una ascensión y fue porque había un extranjero. No sé si hay alguien que tiene el micrófono prendido que lo pueda apagar, por favor. Por favor, tenga el micrófono encendido. Andrés, si podéis castigar ahí, sancionar, ya que estamos hablando de sanciones. No, se ven todos los micrófonos. Aquí hay 2 micrófonos. Ya, perfecto. Entonces, eso llama mucho la atención, ¿eh? Que la escalada de montaña siempre fue rupturista, ¿ya? Y Gino Casasa, cuando iba a hacer esa ascensión al Chancé, y me doy la libertad de considerarme un yerco puchento aquí, le escondieron sus crampones para que no fuera detrás de los ascensionistas. O sea, ese era el grado de poder que habían en ese tipo de expediciones donde había un líder absoluto que era el jefe de expedición. Entonces, esta persona, no voy a dar nombre, pero otra persona de la expedición que también está en el campamento base, le dijo, no, tú estás bien y todo, toma, le prestó sus crampones y él hizo esta ascensión, digamos, a la mala, y fue duramente sancionado por muchos años por DIGEDER, lo que hoy día es Chile Deporte, por no obedecer al jefe de expedición. Entonces, eso habla muy mal de la jerarquía que existía en esos tiempos en la Federación de Andinismo y las personas que lideraban esas expediciones. Bueno, acá está Francisco Arias, quien, como les mencionaba, falleció este año. Francisco Arias también fue un poco, eh, por decirlo menos, marginado un poco de las selecciones de alta montaña que había, porque se decía de que él era un joven que estaba formando gente para que se matara. ¿Ya? Él es el gran precursor de la escalada yosemitera, o por decirlo así, o granítica de Rengo. De ahí, de Francisco Arias, vienen personajes del club alemán como Aldo Boitiano, Waldo Faría, Pablo Esser, probablemente, varios que de alguna manera lograron tener esta conexión generacional y participaron en, no sé, en el primer campeonato de escalada en roca que se hizo en Rengo en los años 90, ¿ya? Por tanto, dentro de lo que también logré sacar de información, Pancho Arias probablemente fue el primer chileno en escalar 511, ¿ya? Entonces, él además practicaba escalada junto a su esposa y a sus amigos de Rengo. Esta es la Arboleda. Lamentablemente Rengo lleva muchos años cerrado, un paraíso perdido, así como tantos otros que tenemos tanta tarea por hacer. Ya yo me siento culpable de alguna manera de no lograr tener los accesos libres que debiésemos tener como escalador y como montañista,
pero muchas veces es difícil compatibilizar todo. Pero creo que ya es el momento de unirse en contra de tanto portón que hay. El mismo presidente del club hace poco en la revista El Domingo del DAP, hizo una aseveración de país de montaña de portón. Entonces, a mí me llegaban invitaciones la semana pasada de que participara en el foro de aquí, de allá, del Día Internacional de Montaña. Las montañas en este momento están cerradas en casi todos lados. Y eso es porque no nos sabemos unir y no nos sabemos acoplar a organizaciones, a cosas que podamos tener fuerza y realmente poder aprovechar esas montañas. O sea, es imposible de que vamos al Valle de la Arena, nos cobren 2.000 pesos, camines 40 metros y después te pidan un correo electrónico para poder seguir pasando. O sea, esas cosas están pasando hoy día. Y creo que ya llegó el momento de ponerle basta al asunto, porque ya la cosa ya uno ya no puede ser buena onda ya. O sea, como también por otro lado instituciones como CONAF hacen lo suyo, o sea, que el puente está malo, que ya no se puede acampar por carga, entonces ya en todos lados nos vemos cuestionados o nos vemos puestos como que somos prácticamente delincuentes que nos andamos pasando. Entonces yo creo que ya es el momento de hacer un alto de todas estas cosas. Ya tenemos a Judith Arangui, la esposa de Francisco Arias, quien fue la primera mujer en escalar la pared sur de la arena. Y no conforme con eso, lo hicieron en el día, ¿ya? Por tanto, me comentaba Judith y me comentaba Francisco que Gino Casasa se había un poco molestado, porque le había dicho, oye, pero ¿cómo es posible que hayan subido la cuestión y más encima con una chica, con Judith así en el día, así como que lo veían casi una falta de respeto? Pero eso sin embargo, nada más que la evolución de lo que es la escalada. Aquí vemos, esta fue la portada de una revista escalada hace años atrás, Pancho Arias con toda su gama de juguetes, lo cual tuvo una gran participación, como les decía, en el desarrollo de la escalada en los años 80. Muchas de las rutas las escalaban y las desescalaban para no dejar material puesto, o sea, a ese nivel, realmente un nivel de concentración muy importante y de amor por la escalada. Esta es una de las fotos, me parece que es del Picaflor, no, esto es del Solarium, el Pilar, es la ruta del Pilar del Solarium en Rengo. Y vemos cómo va Pancho a los años 80 frisoleando así como nada. Entonces, aquí ya vemos los años 80 de la mano de Pancho, de la mano de toda la generación que viene, que ya el montañista deja un poco de andar detrás de la cima, le gusta más el itinerario que el cargar los bultos grandotes, y se empiezan a desarrollar en los años 60. Leía un poco los relatos de Juan Tangoli y me decía que nunca ya le llamó la atención la placa roja, nunca le porque eran placas nomás, no eran montañas. De los 60 en adelante se empiezan a ver otros objetivos, empieza a evolucionar, empieza a ver qué es lo nuevo que se puede hacer y cada generación ha aportado en lo suyo. Aquí vemos una fotografía también de Pancho en ese que era el patio de juego de lo que es Rengo. Otro, lamentablemente, paraíso perdido. Y esta es una de las maneras de cómo logré compartir y cómo logré entrar en este círculo de montañistas de otras generaciones. A la izquierda, ahí apoyado del bar, está mi tío Juan Tangol, una reunión muy familiar que tuvimos con Joseph, que está al otro lado del bar. Le dejamos seco su bar. En esa oportunidad yo estoy a la izquierda y Francisco Rojas, alias El Gillo, está a la derecha. Y hicimos una sesión de fotos, conversamos y pueden ver de que para Joseph el Mesón Alto lo marcó. O sea, estamos en su bar, pueden ver en la pantalla en la parte izquierda superior, que estamos en el bar Mesón Alto. En su casa él tenía su lugar ahí de compartir con los amigos
y la verdad que fue muy, muy grata estas conversaciones, todas estas cosas que he tenido la oportunidad de conocer. Bueno, ya un poco cerrando, no sé cómo vamos de hora, realmente yo creo que me extendí un montón. Quería compartir este, este pequeño eh, decálogo que menciona Francisco. Y esto lo encuentro interesante porque a pesar de después de muchos años de no ser querido en la Federación de Andinismo Pancho, fue invitado en los años 2017, hace 3 años atrás, por el ¿cómo se llama?, director de escuela del ENAM, fue invitado a dar una charla de escalada y él pudo hacer sus propios descargos y dar su visión de lo que era la escalada. Por tanto, aquí con este mensaje se puede ver cómo era muy de la escalada natural, de no hacer ya irrumpir o no dañar la roca con los clavos, que eso de alguna manera mataba un poco el desafío. Lo mismo las cosas que postula Reinhold Messner con respecto a las chapas, a los bolts, a los pernos de expansión. Así que esto era la filosofía que Pancho tenía, cual quería compartirlas con ustedes, y sobre todo lo que él decía de que él cuando lo miraban mal porque él era escalador y no cargaba la mochila o no hacía las mismas cosas que sus pares, él le decía, mira, yo voy a un cerro de altura y yo me quedo ahí, me aclimato y yo subo el cerro. Pero cuando te desafío que vayas a Rengo, decía, quédate 15 días debajo del pie de la roca, a ver si lográis subir. Es un poco lo que quería él decir, más o menos decir de que en el fondo para poder escalar y para poder desarrollar esto hay que entrenarse, hay que hacer un desarrollo mental y físico de la mano y bueno, es realmente una pena de que no haya dejado tan prematuramente Pancho. Por último, y ya cerrando, quería hacer leer un último fragmento de lo que escribió Ludwig Kral. Él dice, el deporte de montaña que no hace mucho se encontraba en estado embrionario, hoy lo contemplamos en el dominio de la roca y el hielo. Esto nos indica que se ha alcanzado un estado adulto, pero no la madurez. En mi opinión personal, y muy contento estoy, que yo creo que por fin el deporte de montaña ha alcanzado la adultez y ha alcanzado la madurez, ¿ya? De la mano de la nueva generación, la generación que está saliendo a los Himalayas a subir nuevas ascensiones como Jimmy Mora, como Armando Montero, como Nico Gutiérrez, como Seba Rojas. Yo creo que ellos son el futuro o la vanguardia que tenemos hoy en día y no hay que desconocer lo que viene de atrás. O sea, cada una de las personas que yo he nombrado y muchos que se me quedan en el tintero, como Dagoberto Delgado, por ejemplo, como Cristian, como Buracchio, como Cristian Tiles, son personajes que han tenido algo que agregar al montañismo, a la escalada, y el hecho de que hoy en día a mi opinión muy personal, creo que nos encontremos en esta etapa de adultez de la escalada de montaña, se lo debemos a todo este desarrollo, a todo este ramillete de personas que han amado la montaña, que hemos podido compartir transversalmente, sin edades, sin prejuicios, sin nada, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. La verdad que tengo mucho más material. Traté de acotarme a las cosas fundamentales o a las cosas que encontré que les podría servir a la nueva generación. Y eso, si hay algunas preguntas, dejo a Andrés la palabra para que lo direccione. Andrés. Sí, estoy acá, no te preocupes. Deja que estoy conectando el audio. Perfecto. Ya. Mira, está Ahí estamos. Gillo, que no se imaginaba Gillo que iba a aparecer en una foto.
En un bar, por Yo veo, supuesto. yo veo varios, estaba viendo a los ilustres y Ajá. varios conocidos, cosa que es bastante rico. ¿Ah? Ahí se ríe el Gillo en el chat. Los que quieran hacer alguna pregunta por el chat, o si no, directamente ya sin problema, quitan el audio y hacen la pregunta. ¿Mm? Eh, yo personalmente tenía una pregunta, Felipe, y Dígame. quiero preguntarte, eh, bien, hicimos todo un barrido desde los años 45 hasta hoy día de la escalada, pero tú qué ves de cara al futuro, tú qué ves, por ejemplo, si nos paráramos en 20 años más, ¿cómo ves el desarrollo de la actividad, dado lo que hay hoy día, no dado lo que podríamos hacer para mejorar, sino que siguiendo un poco la inercia? ¿Tú crees que vamos a tener nuevos próceres de escalada, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, es que todas las generaciones traen algo consigo nuevo. O sea, yo recuerdo que para poder, en los años 90, yo empecé en el año 95, para poder llegar a escalar un 510 era una eternidad. O sea, eran 20 años tratando de entrenar, 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 entrenar. Y hoy día veo que jóvenes en el gimnasio salen escalando en un mes, salen escalando 512, 513 y como nada. Entonces, creo que si eso lo llevan o lo conducen a la montaña, las posibilidades son infinitas. ¿Ya? El único gran problema que tenemos, que yo creo que es el mismo problema que tenían nuestros antecesores, es que hay que tener un equilibrio entre lo que es el trabajo, la familia, el deporte, y eso obviamente siempre es una ecuación que no es nada de fácil. Entonces, yo en mi caso personal siempre me he considerado un semiprofesional, un motivado más que profesional, pero dentro de mis posibilidades he tratado de hacerlo lo mejor que se puede, ¿ya? Pero creo que es mucho, o sea, yo creo que con las condiciones y también considerando un poco las opciones que tiene Chile como país, ¿ya? Hay, entendamos que las personas que están llevando hoy día al nivel alto son personas que se dedican exclusivamente al montañismo y a la escalada, al esquí, al deporte, no generan otra cosa, o sea, no, y eso tiene que ver con que hay alguien que los sustente, alguna marca que los respalde, alguna familia que les dé el vamos. Entonces, antes esas cosas eran muy raro que ocurrieran. Entonces, todas esas cosas yo creo que se conjugan y podemos tener fácilmente un Alex Honnold o podemos tener un, no sé, un Will Stick sin problema. Súper. Qué bueno escuchar eso, o sea, es una muy buena, es como bien optimista y eso en lo personal me alegra mucho. ¿Por qué? ¿Por qué te hacía la pregunta? Porque tú, por ejemplo, tú, no sé, y tienes una segunda pregunta. ¿Mm? Tú hablabas del escalador que, claro, que para llegar a un 5-10 tenía que entrenar mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Y ahora uno va al muro y entrena y en un mes saca un 5-12, por ejemplo, como dices tú. Uh -huh. Pero quizás, ¿qué piensas tú del hecho de que el boulder en sí mismo se vuelva una actividad en sí misma y una disciplina en sí misma versus la montaña? ¿Por qué? Porque tú lo ves con el vaso medio lleno. ¿Ah? O sea, Uh -huh. dado de que hay boulder, la gente puede desarrollar habilidades que antes tomaba mucho más tiempo, ergo las posibilidades en el cerro son infinitas. Pero, y no quiero ser abogado del diablo, pero déjame ponerte la pregunta con el vaso medio vacío. ¿Qué Uh pasa -huh. si por más que la gente, digamos, entrene y no sale del muro, no sale del boulder, no sale del muro? ¿Qué hacemos ahí, digamos? ¿Qué pasa, digamos? Que mucha gente, hay muchos profesionales que son excelentes escaladores, pero solamente se dedican focalizados o ya sea al boulder, luego están los que van a roca, ¿no es cierto? Y ya los que dicen, toman una decisión de vida de ya vamos a escalar una montaña a partir de esto.
Mira, lo que pasa es que la disciplina del boulder es una disciplina independiente, así como en la escalada deportiva, así como los escaladores de hielo, así como los running. Entonces el montañismo ha ido mutando a través de la generación, o sea, es como que la Fórmula Uno no es la misma hoy en día que la que era hace 60 años atrás. El montañismo y la escalada tampoco lo es. Entonces, yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo que en el fondo las generaciones se van adaptando. Si te fijas, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con todo esto de estar pegado al computador o pegado al celular, hace mucho juicio con el boulder, porque es una cosa que están sumamente aclanado, compartiendo una misma actividad. Yo en lo personal no lo veo mal. Lo que sí no me gusta es cuando una cosa está en desmedro de la otra. Cuando, no sé, pues la gente, lo comentaba en un conversatorio que hicieron hace poco de las melosas, gente que va a hacer boulder, pero no conforme con ir a hacer boulder, lleva a los perros, lleva, no sé, pues hacen fuego, no llevan el suficiente agua y dejan la cuestión prendida. Entonces eso ya, eso transgrede un poco la libertad del otro, porque en el fondo yo entiendo que si ese fuego que ha aprendido por gente que hizo boulder, puede que sea gente que fue a escalar deportiva o tradicional, no quiero ser peyorativo en eso, pero eh, y si se genera un incendio porque esas personas no llevaron el agua, o sea, porque no llevaron el agua o hicieron fuego, los que vamos a joder todos, vamos a ser todos, o sea, los que escalamos en boulder ahí, los que hacemos tradicional, los que escalamos en deportiva, los que vamos a hacer trekking, los que vamos a pasear el perro, todos vamos a joder. Entonces creo que finalmente una de las cosas que hay que considerar es que no hay que atentar contra la libertad del otro. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver con la honorabilidad también, que quería tocar en esta presentación, porque claro, es supremamente fácil llegar y publicar que subí algo y que habría algo, pero a la mitad por ahí pusiste el de la pasada que limpiaste una chapa o que limpiaste un perno o que limpiaste un clavo que ya existía, entonces no abriste. O sea, es o no es. Es como, o es blanco o es negro, pero no hay en esto no hay matices. O sea, si yo me voy a campo de hielo, a la mitad de campo de hielo, y me presento al frente de una pared, lo más probable es que voy a abrir una ruta. Pero si me voy a placa roja o me voy no sé, a decir algo, no sé, lo más probable es que alguien ya pasó por ahí. Entonces hay que ser un poquito más, yo creo que eso le podría dejar como a las generaciones posteriores, que sean más rigurosos en la información, porque hay mucha información que todavía no es fidedigna, pues hay muchas noticias de Facebook, muchas organizaciones, fundaciones, agrupaciones de rescate que se han hecho, así que tú decís, ¿y esto quién lo certifica o de dónde salieron? Fue un grupo de amigos que dijeron, no, hagamos esto y lo hacen. Pues, y como uno se posiciona a través de las redes sociales, así queda. Entonces, por ahí yo creo que, no sé si respondí tu pregunta, me fui para otro lado. No, no, pero yo creo que está Felipe, en línea. Oye, a ver, alguien parece que quería hacer una pregunta. sí. Hola, buenas noches Felipe, Julio. Gracias por la invitación, Carlos Gatica por acá, colega ahí de Felipe. Primero que nada, agradecido por el tremendo legado que sigues plasmando en el mundo de la escalada. Pero para complementar un poquito lo que tú recién comentabas de esa generación futura, recordemos que luego ya se viene el mundo de la escalada competitiva a nivel olímpico, que efectivamente ahí tenemos otro segmento de que va a haber una generación que va a estar 100% abocada a la parte competitiva y que la Olimpiada le abrió las puertas para mantenerse ese mundo competitivo, pero una opinión, claro, muy personal. Siento yo que el mundo, así como las etapas del montañismo en sí, está el deporte empresa, y creo que este deporte empresa va ligada mucho al mundo olímpico, que claramente esa escalada, según mi criterio, debería ser un complemento para la escalada en sí, la escalada tradicional, escalada mixta o las otras disciplinas que pueden haber presentado Felipe hoy día, pero inevitablemente, así como la tecnología, las modalidades, fíjense que viene la Olimpiada
y va a abrir un campo tremendo en ese mundo olímpico. Ahora, obviamente, insisto, es que debería ser un complemento, pero estamos claros de que hay diferentes perfiles, o el montañismo romántico, hacer una apertura de ruta que sea lo más limpia posible, y esa apertura que quede también plasmada, que realmente, como decía Felipe, sea limpia, o sea, que no hay intervención o sea, no hay primeras ascensiones, o sea, que sea real, honesta, pero en el fondo es que inevitablemente no descartar ese mundo olímpico que se viene, o sea, se viene con toda la fuerza, pero creo yo que, insisto, debería ser un complemento para este mundo más de pasión, más que nos gusta la montaña escalada, o sea, qué mejor excusa. Eso, chicos, gracias. Bueno, Carlos, mira, yo creo que la verdad son líneas, no sé, van líneas paralelas. No me imagino un campeón olímpico de escalada en velocidad subiendo una montaña. O sea, creo que son cosas, es que para tener un buen desempeño en esas cosas tenéis que enfocarte 100%. Entonces, a lo mejor, no sé, si a esta persona le va bien en la primera Olimpiada y gana alguna medalla, probablemente va a tener un auspiciador y ese auspiciador lo va a llevar a pasear y a hacer algunas cosas con la marca, como de forma recreativa, pero no les veo mucho link entre la competencia y el desarrollo de la escalada que he planteado hoy día, que es la exploración o las nuevas ascensiones o el desarrollo de poner el listón un poquito más alto. Creo que no, o sea, si bien van a entrar, va a haber mucha más escalada, vamos a tener más visión respecto a los medios, que la escalada hoy en día nadie, el grueso de la gente no tiene idea, o sea, ve un tipo que escala sin cuerda y eso es la escalada, no tiene idea cuál es la deportiva, cuál es la tradicional. Yo lo veo todos los días cuando me escribe gente para pedir cursos y cosas, tengo que necesariamente entrar a explicar cuál es la escalada deportiva, cuál es la escalada tradicional, porque la gente no está cercana a eso. Pero probablemente esto de la Olimpiada a lo mejor nos va a servir para estar más visible. Pero creo que esa es la única forma que nos podría ayudar. No veo otra forma. Andrés Julio. ¿No estaba hablando? Gracias. Estoy usando la cuenta de un socio que nos facilitó la cuenta Zoom, gentilmente, digamos. Oye, hay una pregunta de Darío, imagino que el Darío que todos conocemos, que es cómo ve el desarrollo en rutas andinas con roca tipo Cerro Castillo, sur del Brujo. Lo veo complejo, o sea, no son, mira, este año me han escrito 2 personas. Hace poquito, hoy día en la mañana, me estaban escribiendo por la Sur del Morado. Hace unos meses atrás me escribieron por el Cerro Castillo de acá, región metropolitana. Eh, es, es de alguna manera, hay que ser cauto o sutil para decir ciertas cosas. En realidad, para poder salir bien parado de estas montañas hay que tener harta experiencia, o sea, es lo que les decía un poco con lo que pasó en el cuerno principal del Paine. O sea, Osvaldo y Gastón probablemente no le hubiese ido bien si es que no hubiesen tenido toda una gama de montañas. ¿Ya? Ahora, esto de la Instagram y de la inmediatez, uno puede ver, y yo de sapo sigo algunos cabros que este mismo año subieron el Arena y este mismo año quieren subir el Morado y este mismo año, y hay un proceso metodológico y yo le puedo responder a Darío con lo mismo que él me dijo, le dije hace muchos años atrás, Darío, yo quiero ir a escalar las Torres del Paine, y Darío me dijo, mira, primero sube la placa roja, después sube Colombiano y el J en el día, después sube la Punta Sansi, y después quizás puede ir a las Torres del Paine. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando un poco, que antes nosotros teníamos ese respeto muy grande con nuestros antecesores, con nuestros amigos que ya habían empezado antes, que ya habían tenido un desarrollo. Yo a Darío
lo conocí el año 96 yendo a Perú, con 15 y 6 años, y él era el chico Torres del Paine, había escalado las 3 Torres del Paine, por tanto lo que decía Darío y Chaolo era ley, pues, porque era uno no podía contradecir, pues no tenía ni pie ni parte ahí. Pues. Entonces yo creo que eso es lo que de repente le falta un poquito a la gente de ahora, que en el fondo tienen que ser un poquito más humildes y esperar, pues si tienen toda la vida por delante, si no, pero si la roca mala es un arte, no es tan fácil. O sea, he encontrado casos de gente que ha ido a escalar a Yosemite y ha hecho unas rutas súper difíciles y ha venido a la Sur del Morado y ha rebotado. Y la Sur del Morado un 5.9. Pero claro, pues es roca suelta, es roca, es hielo, es nieve, hay que saber progresión en glaciar, hay que saber rescate en grieta, es todo, o sea, hay que manejar todas las disciplinas, no es solamente apretar fuerte. Entonces, por ahí es donde se tienen que capacitar y la gente tiene que entender de que hay que ir poco a poco, o sea, nosotros con Darío fuimos al Cerro Campanario, le dimos un buen peque y primero fue Darío que tuvo hijo y dijo, no, yo se lo dejo a las futuras generaciones, después me pasó lo mismo a mí. Y estoy súper contento que Carlos Bravo, con quien fuimos, lo haya logrado, porque en el fondo fuimos parte un poco de esa transmisión de conocimiento, de maña, y eso hoy en día con el Instagram no se nutre en la generación. A riesgo de sonar viejo mañoso. Yo creo que nada reemplaza la experiencia vis a vis, mano a mano, digamos. Ya, no se logra con ningún medio informático a distancia, hay que estar ahí, creo yo. Oye, tengo una pregunta de Andrés Montoya, si pregunta si crees tú de que habrá alguna vez algún escalador en hielo chileno en el circuito mundial, ya que no hay ningún registro, digamos, de algún prócer chileno en esta línea, digamos. Mira, está complicado igual porque no hay que desconocer de que las cascadas de hielo en nuestro país están en retroceso, ¿ya? Yo creo que es más probable que un chileno se vaya a vivir a Canadá o a Chamonix, a Francia, o se vaya a un lugar donde esté la meca de la escalada en hielo, a Ouray, no sé. Yo por años soñé alguna vez ir a competir a Ouray, a Estados Unidos. Nunca se dio la opción, nunca se dio la posibilidad y al mi momento yo creo que ya pasó. Pero claro, creo que vuelvo un poco a hacer la conexión con lo que había dicho antes. Tiene que ver mucho con esto de que haya una buena condición económica, de que alguien te pueda solventar el profesionalismo, una marca, una familia detrás. Sin eso es muy difícil. Es muy difícil trabajar, compatibilizar la familia. Alguien que tiene que dedicarse solamente, exclusivamente a la escalada, a la montaña y dedicarse a eso, para ser profesional y para tener alto nivel, eh, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pero yo conozco varios escaladores en hielo muy buenos y el mismo Andrés Montoya se la arregla para viajar a Coyhaique y después lo ve en Portillo y después lo ve ahí en las cascadas del Plomo. Son motivados, pero para realmente, digamos, tener un nivel a nivel mundial hay que dedicarse todo el año. O sea, yo lo viví o lo vi mucho en Portillo con las selecciones de esquí. Entonces tú te das cuenta de que están hemisferio cambiado, están acá en el hemisferio sur entrenando en Portillo y después se van de Portillo y se van a su continente y están todo el año entrenando y tienen una programación para 5, 10, 15 años y así, y acá, aparte de no sé, del Max Didier, que yo sé que entrena como chancho y que escala día y noche, todos los demás somos amateurs, ¿no? Nos gusta harto, pero eso, hay un mundo de diferencia realmente.
Bueno, yo creo que con eso fue bastante clara la pregunta, la respuesta. Oye, Juan Carlos Delgadillo hace rato tenía la mano levantada. Disculpa, Juan Carlos. Si todavía es válida tu pregunta, todo tuyo el micrófono. Sí. Juanca, Hola, ¿cómo están? Excelente presentación, Felipe. Mira, yo quería preguntar si los centros de formación, como por ejemplo el ENAM, algún centro de formación o algunas escuelas de escalada, realmente van en una línea que va a engrandecer la escalada en Chile, o debemos apuntar a crear o tener otros centros de formación, o simplemente vamos a seguir, entre comillas, de forma autodidacta en la escalada. ¿Ya? ¿Cómo, digamos, se motiva a las nuevas generaciones para que hagan una escalada tradicional o digamos, eleve el nivel de aprendizaje en la escalada? Eso es como, ¿cómo lo hacemos partir? ¿Cómo iniciamos en todo esto? ¿Seguimos la línea tradicional o hay que mejorar en una nueva línea de formación? buena pregunta, Juan Carlos. Mira, tú, mejor que nadie, siendo instructor del ENAM antes que yo, sabes cómo fluctúa la ENAM o la Federación de Andinismo. Hoy en día, con la pandemia, está todo parado y las federaciones tienen eso de que va muy de la mano de la directiva, ¿ya? Eh, yo creo que lo mejor que pueden hacer es tomar cursos con Geoandino. Esa es la verdad. No, a ver, fuera del deseo. Yo creo que lo que estamos topando son más en los accesos, principalmente. Porque hace muy poco tiempo fui a escalar con mi amigo Andrés Labarca, que por ahí está en el chat, a, a, al Alfalfal, y la verdad es que hay que andarse saltando portones, hay que andar siendo como al margen de la ilegalidad, y tú no andáis robando autos, no andáis robando radio, no andáis haciendo nada ilegal. Entonces yo creo que lo que falta mucho, y que tenemos que realmente trabajar en el tema de los accesos, porque yo te digo, el alfalfal podría ser perfectamente como Indian Creek, ¿cachai? Un parque de escalada a nivel sudamericano en el cual pudiesen venir selecciones de escalada de todo el mundo a entrenar, así como lo van a hacer a Yosemite, como lo van a hacer a Indian Creek, pero está cerrado con un portón, con una hidroeléctrica. Entonces no, y las soluciones que han tratado de dar la federación y que han tratado de articular con bienes nacionales no funciona, porque todos los escaladores, el 99% de los escaladores no son federados, y el 99% de los escaladores que no son federados no van a ir a Carabineros a un retén que está más arriba o más abajo para después devolverse y ir a entrar al lugar. Entonces, yo creo que abriendo los lugares, asegurando lugares, acondicionándolos, teniendo los baños, teniendo los estacionamientos, como he tenido la oportunidad de ver en otros lugares, ya con eso uno ya por lo menos puede generar escuelas. Pero hoy en día hay que estarse rebuscando los lugares, como decía, eh, es imposible o es ilógico que uno esté pagando 2.000 pesos en el cabrerío de acá de San José, 2.000 pesos, camináis 15 minutos y después te piden un correo electrónico. Entonces, eso no cabe en ninguna cabeza. Y por otro lado, tenemos este tema político de que somos los campeones mundiales del turismo de aventura, que somos la capital mundial del mundo mundial del montañismo, o sea, ya de la galaxia y las constelaciones aledañas. Y nada, pues, no me hagan reír, o sea, ya hay, basta de la burla y del politiquereo, o sea, no, con eso yo creo que estamos muy mal, o sea, estamos muy atrasados. Y la verdad que por lo menos yo viviendo en el Cajón del Maipo, en lo que he tenido oportunidad de hablar con la Cámara de Turismo o con la municipalidad, todos se lavan las manos, todos quieren formar parte del curso, del galardón, de decir que hacen cosas, pero no hacen nada. Esa es la triste realidad. Entonces,
a esta generación que yo les saco el sombrero, que son más empoderados y que son más caraduras, yo creo que esto es lo que les toca a ellos. O sea, nosotros todos hemos tirado un carrito y ese carrito ha ido de la mano de hacer cosas por nuestra cuenta, pero ya tenemos que salir de nuestro cubículo, empezar a mirar para el lado y empezar a tirar para adelante, porque así no vamos a llegar a ningún lado, yo creo, la verdad, Juanca. Vale, vale. Oye, ¿y qué hay de usar, digamos, la nueva tecnología? Me refiero al acercamiento en helicóptero. Vi hace tiempo una presentación del Elvis Acevedo que se metió al glaciar Universidad después de casi 20 años y usó un helicóptero para hacer digamos, el acercamiento. Digamos, ¿qué opinión podría tener esta nueva tecnología en el acceso, ¿ya? Digamos, igual saltándose todos los portones, pero llegando casi directo a los lugares, ¿ya? Es lo que hoy día dentro de poder hacer un acercamiento a una montaña que está cerrada por todos lados. O sea, yo creo que el caso más emblemático, más que el del Elvis Acevedo, es el de Rodney González, que es de San Fernando, un guía instructor, colega de nosotros, y llegó primero al Himalaya antes de que subiera a los cerros que están en el patio de su casa. O sea, eso es realmente tragicómico, o sea, no tiene lógica y realmente eso demuestra lo mal que estamos. Porque en el fondo que podáis ir a los Himalayas antes que a las montañas que están al lado de tu casa, lo encuentro pésimo. O sea, lo mismo que nos ocurre a nosotros acá con el volcán Maipo, que, que el dueño del eclipse ahí es dueño del Maipo y dueño de todas las cosas también. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, hay una pregunta acá. Dame un minuto. A ver, aquí Rodrigo pregunta algo con respecto a los accesos, pero no le logro entender bien la pregunta. Si lo puede hacer él, o sea, potenciar a la federación para solicitar el tema de los accesos unificando los clubes. Si está Rodrigo, yo creo que es mejor que lo plantee él. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy un gusto escucharlo y reforzar muchas cosas que uno muchas veces no tiene posibilidades de entender. Pero la pregunta iba si hay tantos clubes, está el Club de la Católica, está el Club de la Chile, está el Club Andino, potenciar una federación de andinismo y solicitar estos permisos vía, no sé, pues, Ministerio del Interior, Ministerio de Turismo, ¿será posible o ya se ha hecho y no ha dado resultados? Esa es mi pregunta. Mira, yo creo que se ha hecho algo, pero no se ha hecho de la mejor manera. O sea, hay algunos catastros, entiendo yo, de alguna ONG, como Access Panam y cosas así, de que han por lo menos tratado de cuantificar cuántos accesos son los que están limitados. Ahora, la Federación de Andinismo, no, como federación deportiva, no corta mucho el queque, realmente. Sí, cuando, no sé, la hidroeléctrica o bienes nacionales pide algún alineamiento, la federación lo que dice, sí, perfecto. Las personas que son federadas de andinismo tienen cierto nivel técnico que nosotros podemos respaldar de que pueden ingresar porque no se van a accidentar, porque realmente en eso se enfoca un poco en la prohibición de ingresar. Las mineras y la hidroeléctrica lo que hacen es no dejar entrar porque si en el fondo hay un accidente, ellos entienden de que se hacen responsables del accidente, de la evacuación, de los seguros, de muchas cosas. Entonces, antes de eso, prohíben. Entonces, pero es lo que te digo de esto que ocurrió el año pasado y que el club alemán está al tanto de eso porque
Yo pedí una carta en el club para que me avalaran de que pudiera entrar al Farfal, pero así todo no es un mecanismo viable, porque en el fondo yo tengo que ir a un retén primero, hacer la salida, después tengo que hacer el permiso con 2, 3 días de anticipación, día hábil, y los tiempos que nos vemos hoy día no te dan. O sea, yo de hoy para mañana sé si voy a ir al Alfalfal. Yo no puedo proyectarme de aquí a 2 semanas. En general, lo digo como persona natural y como muchas de las personas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Es que nadie pide permiso y todos vamos y nos pasamos. Unos se pasan con bicicleta, otros se pasan por el río, otros se pasan por otro lado, y después todos salimos con cara de nada, que nos hemos quebrado un huevo por la puerta de la hidroeléctrica, así como si nos dicen algo, nos hacemos los locos. Y ellos también, para evitarse problemas, también hacen como que miran para otro lado. Pero en general yo creo que lo que está faltando es a nivel de gobierno, no regional, sino global, que entiendan de que es un problema de país, porque antes era muy poca la gente que salía a la montaña. Hoy en día, y sobre todo post pandemia, hay un boom de gente que está yendo a hacer trekking, hay un boom de gente que está haciendo running, hay un boom de gente que está haciendo randonee. O sea, yo conozco por lo menos unas 15 personas que con el 10% se compraron esquí randonee. Por lo menos 15. Felipe, Imagínate. Entonces, hay mucha gente que realmente está haciendo actividades, pero el gobierno general no le interesa. Cuando en algún momento como asociación de guía nosotros fuimos al Cernatur, nos dijeron, ¿saben qué? A nosotros no nos digan nada porque nosotros no cortamos el queque. Ustedes para que haya un cambio en esto tienen que ir a la Cámara de Diputados, ir ahí, tienen que ir a la Cámara de Medio Ambiente o a la del Trabajo, tienen que acercarse y tienen que enviar correo. Lo empezamos a hacer, nos demoramos como un año, nos recibió una diputada, planteamos el problema, pero es un trabajo tan lento y tan tedioso que no se hace. Por eso que tú me dices, Rodrigo dice, la Federación de Andinismo, los clubes, pero por año ha pasado y hay que ir Felipe, dígame. Carlos por acá otra vez. Y justo, mira, diste el palo en el gat, le diste justo al clavo que para complementar tu respuesta, te recuerdas que participamos en la Política Nacional de Montaña, 2017-2018, que justo se promulgó toda una política que hablaba de los accesos, los recursos de rescate, y un abanico de cosas, dentro de CONCEMO y otro organismo más, que de hecho un equipo, estabas tú presente, fue al Congreso, si bien recuerdo, a unas reuniones con diputados, para acelerar este proyecto de ley, por darle un nombre, pero de ocupando la vulgaridad, la weá quedó estancada en el Congreso. ¿Y qué pasó después? Ahí quedamos todos estancados. O sea, se quedó en el Ministerio de Economía, quedó estancada el proyecto de ley ahí en el Congreso y todos quedamos ahí al stand-by. O sea, ¿cuál es el consejo a continuación? Es que los que formamos gente, Felipe y otros colegas más, perfectamente crear esa cultura. No hace falta subir tanta montaña también, sino que también educarse y hablar con base, con crítica constructiva, de que a la larga todos estamos siendo perjudicados con el tema de los accesos. No me quiero desviar del título de tu charla, Felipe, pero inevitablemente se concentra en que para poder hacer actividades hay que tener ciertos accesos, ciertos beneficios. Indudablemente el tema es político, sin duda alguna, y diste tú una referencia clave, y lo acabo de reafirmar, de esa famosa política, está ahí, un fardo de hojas que trabajamos años ahí en el Ministerio de Economía y qué sé yo, mucha gente de la Asociación de Guía, instructores en AMI, varios más, pero fue como un rebote olímpico de que no se promulgó nada, y después vino todo el tema pandémico, se enfrió la idea, pero ese legado sigue ahí. Pero lo invito a todos a también hablar, si alguien quiere más información, está dando vuelta ese documento para que lo conozcan y darle más fuerza. Es la única forma de defender nuestro deporte. Así es, Carlos. Qué lástima, Felipe, por lo que tú comentas, por el hecho que uno se imagina que la federación tiene un poco más de peso. Ahora con lo que argumentó el otro colega tuyo, hoy en día tocaste un tema bastante
bastante delicado. Hay mucha gente que se está dedicando al tema. Durante esta pandemia está saliendo mucha gente a la montaña. Y si tú investigas un poco más, gente con muy poca experiencia, y normalmente quedan varados. Cosa de revisar o preguntar en el Cuerpo de Bomberos Santiago cuántas veces salen en Barnechea a rescatar gente hacia los cerros. Entonces, yo creo que es necesario, y ahora me desencanto un poco con lo que emite tu colega, que está durmiendo en el Congreso. Está durmiendo en el Congreso y estamos pensando en una política seria por el hecho que hay gente que se está dedicando a todo este tema deportivo y lo está haciendo, como tú dices, a la mala. Entonces, sufren accidentes, quién los rescata, cómo salen, y además que no sé, sería lo ideal que estuvieran inscritos en clubes y por lo menos sea algo más concreto. Ahora mejor ni preguntar por los íconos del deporte, no pregunto por Jordán, Lucero, y caso a ellos han podido ayudar en algo. Pero se suben arriba del carro a la victoria después de todo lo que es la politiquería. Pero Mucho de eso. se podría inventar algo o reforzar lo que ustedes ya con tanto esfuerzo han promulgado. O sea, la ley, pedir en el Congreso una reunión con la Cámara de Diputados, exponer el tema, pero para eso tiene que ir toda la directiva de las confederaciones. Yo creo, en mi caso personal, creo que es un tema para la generación que viene ya. Ya nosotros gastamos los cartuchos, fuimos a poner la cara a Peñalolena, los parques Cordillera, fuimos a dar charlas, estuvimos con la asociación de guías, estuvimos en la misma plaza de armas, con un muro de escalada, hablando del Día Internacional de la Montaña, del turismo, bla, y que somos los campeones, pero no tenemos acceso al cerro. Tenemos todos los cerros cerrados. Entonces, es un doble discurso, así como tantas cosas que se ven en este país, lamentablemente. Entonces, yo le tiro la pelota a los cabros de ahora, que están más bravos y que con las herramientas tecnológicas se pueden agrupar y hacer cosas más, Bueno, más rápido. hay hartos desafíos de por medio, ¿ah? Para entrar ahí el nuevo acceso ahí al sector del Valle de la Arena y todo un tema, por ponerte solo un ejemplo. Oye, mira, yo creo que estaba escuchando y decía, por un lado, esto da para abrir una botella de vino y poder conversar toda la noche, pues, ¿ah? Porque yo creo que precisamente conocer un poquito la historia nos ayuda a poder entender de cómo viene el devenir. Y eso yo creo que es súper importante y súper valioso. Entonces, yo creo que, no sé, pues yo creo que cuando la pandemia remita un poco y salgamos de todas estas fases extrañas, nosotros dentro del DAP, el próximo año queremos hacer diaporamas, seguir con el ciclo de diaporama y seguir quizás, vamos a evaluar de hacer un mecanismo híbrido. ¿Ya? El mecanismo híbrido significa de tener presencia social, presencia obviamente por Zoom, pero también presencia en la sede, digamos, para poder tener o seguir manteniendo el contacto que es tan importante. Y con ello poder conversar y poder seguir dialogando de todas estas cosas que yo creo que son súper importantes, y yo creo que cada uno desde su propio club, desde su propia perspectiva, puede aportar y aportar su granito de arena, ya sea, digamos, pasándole, ayudando a las generaciones que vienen, o seguir peleando en la brecha, si total cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces, no sé, yo dejo esa invitación planteada, yo les dejo la invitación ya para el próximo año, que vamos a desarrollar todo un programa también de ciclo, y yo creo que podemos profundizar en este tema y podemos profundizar en muchos otros. Hicimos un diaporama en el cual hablamos sobre el tema de los glaciares del Olivares, donde también estuvimos hablando del tema del acceso a las montañas, precisamente por el tema precisamente del acceso, del parque que se quiere construir ahí. Entonces yo creo que hay muchos temas que tenemos que aunar y que tenemos que conversar y que tenemos que desarrollar. Entonces, yo les dejo cursado toda la invitación. Les agradezco mucho la presencia. Felipe, muchas gracias
por querer compartir toda esta experiencia con todo, digamos, porque no solamente con los que estamos aquí, sino que luego con todos los que vayan a la página del DAP a ver la presentación y a ver esta charla que tú has hecho. Muchas gracias a ustedes también por dar el cabida a este desarrollo de la historia y todo este tema que nos apasiona, que es la montaña. Así También es. quería agradecer a don Osvaldo Latorre también, que hoy día lo estuve llamando por teléfono para pedirle algunos datos y que también estuvo participando activamente ahí en la presencia de la presentación. Estupendo. Oye, Felipe, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Y bueno, estar atentos a la página del club, en la cual estamos activamente publicando todas las actividades que estamos haciendo. Aún en pandemia no estamos detenidos. Estamos craneando, aparte de los diaporamas que ya obviamente ya cumplieron su ciclo del 2020, pero estamos planificando algunas cosas también, así que atentos ahí que vamos a hacer todo, obviamente de acuerdo a la normativa, pero iniciativas ideas no nos faltan. ¿Ah? Ya pues, Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Felipe, hasta muchas luego. gracias por todo. Julio, un gusto, que estén bien. Chau, chau. Venga.